Bienvenidas y bienvenidos a Ideas para Clubes, el podcast titular de Fundación Clubes. Escúchanos y comparte este podcast a través de las plataformas y redes sociales de Diario Titular. Cada día te leo más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Ideas para Clubes. En este capítulo número 4 ya, hoy día vamos a conversar sobre los caminos para una mejor nutrición en los clubes de barrio. Mi nombre es José Besanilla, me acompaña Álvaro Burgos, quien comienza a presentar los titulares de contexto. Este podcast lo puedes seguir gracias a Playoff Deportes, la industria nacional con la mejor indumentaria deportiva para tu club de barrio. Búscanos en Facebook como Playoff Deportes. Chile es el primer país en el mundo en obesidad y sobrepeso luego de México y en Estados Unidos. Chile posee una tasa de inactividad física de un 81,3% según la encuesta de hábitos del Ministerio del Deporte del 2018. Recomendación de la OCDE para Chile el 2017. Un rol de las ISAPRES en materias de prevención mucho más activo, seguir realizando la encuesta de salud, reducir el consumo de tabaco y aumentar la práctica deportiva. La ley de etiquetados rige desde el 2016 y ha tenido efectos desde que se implementó. Chile saltó del octavo al segundo lugar entre los países de la OCDE con mayor tasa de obesidad. ¿Qué relación existe ahí? En el caso, por ejemplo, de los cereales, la advertencia se reduce en un 11% la posibilidad de que un producto sea escogido al tener estos sellos en la ley de etiquetado. Porcentaje que se eleva al 23,8% cuando hablamos de los jugos. Ahora, sin embargo, en el caso de los chocolates, dulces y galletas de alimentos que suelen tener una mayor cantidad de azúcar, calorías y grasa, la regulación no ha tenido mayor impacto. Compartiremos ideas y sugerencias para clubes comunitarios. Para iniciar, tenemos una declaración de la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, la cual vamos a pasar a escuchar. La desnutrición y el sobrepeso tienen una causa común: el consumo insuficiente de alimentos saludables. Hoy en la región hemos pasado de una alimentación basada en alimentos frescos y nutritivos a otra basada cada vez más en productos procesados y ultraprocesados, incluidas las bebidas azucaradas, de alta densidad calórica y pobre contenido nutricional. Bien, para conversar justamente de estos temas que antecedíamos y que nos da también el pie de Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, nos acompaña el día de hoy Natalie Llanos. Ella es nutricionista y magíster en nutrición y alimentos, mención promoción de la salud y prevención de enfermedades crónicas asociadas a la nutrición. Ha sido además nutricionista de Cobresal, una futbolera 100%, así que felices de que nos puedas acompañar en esta idea para clubes del capítulo 4, Natalie. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí aportando el granito de arena. Natalie, hay un tema que es muy relevante, que es lo que pasa en Chile. Te quiero pasar otro audio de qué es lo que dice la gente en la calle y abordamos de cómo combatimos finalmente este difícil panorama que enfrenta la sociedad. Una de las razones yo creo que es la parte económica, porque para mantener una vida saludable igual es caro. No sale barato poder comer saludable. Por el sedentarismo y los alimentos, la comida saludable es muy cara. Somos muy sedentarios, deberíamos hacer más deporte, salir a correr, no sé, gimnasia, yoga, que eso es muy bueno para nuestra salud. La causa principal de por qué hay tanta obesidad en Chile se debe a que la comida rápida es de fácil acceso, es más asequible. Eso nos dice la gente, Natalie. ¿Cómo combatimos este difícil panorama? Es complejo,
porque como bien ustedes mencionaban anteriormente, tenemos en Chile la ley del etiquetado que se empezó a implementar hace ya algunos años y no hemos visto cambio en las cifras en los niveles de obesidad, no ha disminuido e incluso ha empeorado. Entonces, ese es el problema y tal como lo menciona la gente, tocan varios temas. Uno es la alimentación, que puede ser cara, el alimentarse saludable, o existe el concepto de que es cara. La comida chatarra está a la vuelta de la esquina, yo voy caminando y lo que veo caminando en puestos no es ensaladas o frutas quizá en el verano, pero normalmente es carritos de sopaipillas completos, sí. Y el ejercicio. Entonces tenemos muchos motivos por los cuales nosotros podríamos tener sobrepeso o obesidad. Por lo tanto, ¿cómo lo combatimos? Tiene que ser también abordando todos estos causales de sobrepeso o obesidad. También tienen que ver con esta vida tan acelerada que llevamos, en que no nos tomamos el tiempo quizá para poder cocinar, preparar los alimentos, sino que compramos algo lo primero que pillamos. Así que, ¿cómo nosotros combatimos esto? También tiene que ser de una manera sistémica, como es lo que se habla ahora actualmente, como un entorno alimentario saludable, un entorno que te promueva a moverte más, ampliar las veredas, por ejemplo, para que uno se motive a caminar. Si promovemos andar en bicicleta, que hagan más ciclovías, que haya educación vial. Si promovemos alimentarnos más saludables, que existan puntos de venta de alimentos saludables. Como eso es lo que se podría decir como a grandes rasgos. Y en esa idea, Natalie, de los entornos alimentarios más adecuados, ¿cómo lo podemos ir, por ejemplo, trasladando hacia el deporte y en particular hacia el deporte que se practica de forma amateur, donde hay 1.100.000 personas, según las cifras de ANFA, que juegan o desarrollan práctica deportiva fin de semana tras fin de semana? Pasa que a nosotros desde nuestra experiencia nos toca ver que muchos partidos de barrio se juegan muy temprano y que hay jugadores que pueden llegar a veces hasta sin desayunar. ¿Cómo se afronta esa situación y qué es lo recomendable en ese caso? ¿Jugar, no jugar? ¿Cómo se puede ir también combatiendo ese problema? Ya, ahí existen dos cosas. Uno, que la educación alimentaria en Chile es muy poca. De lo que promueve el colegio nutricionista es que ojalá existan nutricionistas en los colegios, para que desde niños empecemos con esta educación, y si es que finalmente yo decido comprar un chocolate o comprar una fruta, sea porque yo lo decidí así, porque lo quiero así, y no sea por desconocimiento. Entonces, primero, educación, a distintos niveles, desde el colegio, población adulta, deportistas amateur, no amateur, etc. Y lo otro es propiciar también espacio en que yo pueda comprar alimentos o obtener alimentos que sean más saludables. Por ejemplo, si es que vamos a vender en ese mismo lugar donde vamos a jugar fútbol, ojalá, además de tener quizás, no sé, las típicas galletas, ofrecer también frutas, ofrecer algún sándwich que pueda ser más saludable, y eso también finalmente es lo que les mencionaba recién, que no coma yo la galleta porque no tenga otra alternativa, sino que coma la galleta porque lo escogí, pero también tengo la opción de escoger otras cosas que sean más aptas o adecuadas a lo que una persona que practica deporte debiese comer. Natalie, pregunta del público. Jean-Pierre Hernández, del Club Bernardo Higgins de Barón, Valparaíso. ¿Cuál es tu opinión respecto al consumo de bebidas energéticas antes de un partido? Primero, separemos dos cosas, porque bebidas energéticas uno le llama a las bebidas que uno puede tomar como que tienen cafeína, que son, no sé, por poner Red Bull, sí, Battery, Monster, etc. Ajá. También hay gente que le llama bebida energética a las bebidas isotónicas o rehidratantes como Gatorade, Powerade, Suco-Go, etc. Claro. Las bebidas energéticas, las que tienen cafeína, que son efervescentes, esas no están recomendadas previo a un partido. De hecho, el marketing nos ha hecho creer que nos va a dar alas y que nos va a promover un mejor rendimiento. ¿Por qué? Porque tiene cafeína probablemente, que es un estimulante y no sé qué, pero en el deporte uno recomendaría cafeína, pero en cápsulas de cafeína y en ciertas dosis a la persona según su peso, según su deporte, etc. Entonces, decir que todos podemos tomar bebidas energéticas porque nos va a hacer bien, falso. Y además, existen ciertas dosis límites que uno puede consumir, entonces uno podría estar pasándose de la cafeína que uno está, que es adecuada para uno para consumir. Entonces podría incluso llegar a ser peligroso. Bebidas isotónicas, rehidratantes, ¿las debo consumir? Sí,
pero depende de la intensidad a la que voy a realizar ejercicio y del tiempo de duración de ese ejercicio. Ahí ya van las recomendaciones nutricionales en función del deporte, en función de cuántos minutos juego, y ahí sí es necesario tomar algún líquido que nos aporte cierta cantidad de energía. Pero lo mismo, sí o no, no podría decirles ahora, sino que depende de la persona, depende del contexto, depende del deporte, entonces va a ser muy variado. Natalie, pregunta que nos llega también a través de redes sociales respecto de la práctica deportiva y una nutrición adecuada. ¿Cómo buscar ese camino posible? Tú hablabas recién de lo relevante que es la educación y de, ojalá, ir considerando la idea de una o un nutricionista en los colegios también. Ahora, ¿cómo se hace, por ejemplo, en los clubes de barrio, que pasa muchas veces que solamente llegan al fin de semana o solamente se encuentran los fines de semana? Y no todos pueden entrenar, no todos se encuentran en otros momentos. Entonces, ¿cómo se puede ir generando esa idea de educación también en clubes de barrio, por ejemplo? Sí, ahí lo ideal es que, por ejemplo, en la instancia que tengan, tratar de conversar del tema, indagar acerca de las preguntas que todos tengan, porque probablemente hay preguntas que son comunes. Lo del desayuno a lo mejor lo preguntó un club, pero otro club podría tener también esta misma pregunta. Y quizás en torno a esas preguntas, comenzar por buscar a alguien que se las pueda responder, que sea alguien que maneje el tema, que sea un profesional de la nutrición y que pueda resolver esas dudas. Y quizás también, aparte de juntarse un día, dar el espacio también para poder conversar de alimentación con alguien, porque la alimentación o la nutrición está muy ligada al rendimiento deportivo. O sea, incluso al riesgo de lesiones. Ya, si mi objetivo no es competitivo, no es salir campeón, mi objetivo entonces es recrearme, ir, pasarla bien. Pero si yo no me alimento bien, me puedo lesionar. Y si me lesiono, no puedo pasarla bien. Si mi objetivo es rendimiento, ok, entonces mira, optimicemos tu alimentación de tal forma para que salgamos campeones y logremos este objetivo. Entonces, ahí es súper importante tener en cuenta el objetivo y acudir al profesional que corresponde para poder que nos dé tips. Existen tips generales y no es necesario que cada uno vaya a una consulta individual para poder afrontar esto. Creo que no te respondí lo del desayuno, ¿o sí? Me respondiste en términos genéricos, pero dale, abordémoslo porque sí, es buen tema. Está conectado. Sí, pues eso es importante igual porque, por ejemplo, tiene que ver con que el ayuno intermitente quizás está muy de moda. Sí, pero sí. Hay que desmitificar el ayuno intermitente, que no es la panacea, no es el milagro que nos va a venir a solucionar todo. Funciona así, en ciertas personas, en ciertas circunstancias. Si a alguien no le acomoda tomar desayuno, no lo voy a obligar a tomar desayuno porque a lo mejor, no sé, se puede sentir mal o le da náusea, etcétera, lo que sea. Pero con esa persona entonces voy a hacer otro trabajo y voy a hacer que el día anterior tenga ingiera la energía suficiente para poder sostener el ejercicio al día siguiente. ¿Ya? Quizás me van a odiar porque todo depende. ¿Por qué? Porque todo depende de todo, porque claro. Todo depende del contexto, de la persona. Claro, es verdad. Bueno, luego de, o sea, en esta crisis sanitaria en pleno de pandemia, los clubes de barrio han tomado algunos roles más preponderantes en términos de ayuda social a la comunidad. Hemos visto que se han creado las ollas comunes dentro de estos mismos clubes. ¿Qué consejos se pueden instalar ahí y educar en educación alimentaria y nutricional? Porque claro, la olla común vendrá desde los recursos que la misma comunidad, los mismos vecinos recogen, de los vecinos, aportes, etcétera, pero quizás no hay una pauta, algún consejo para ese ámbito que hoy día está tan fuerte. Sí, consejos generales podría dar al menos en dos aspectos, en dos líneas. Primero, el uso de las medidas de protección personal. Usar mascarilla, usar escudo facial, mantener la higiene y el lavado de manos, y por otra parte todo lo que tiene que ver con mantener la inocuidad, que es lo que se llama, de los alimentos. ¿Qué significa esto? Que finalmente los alimentos que uno prepare no sean dañinos y no podamos provocar, por ejemplo, alguna intoxicación alimentaria por una mala manipulación. ¿Y qué recomendaciones son ahí? Lo mismo, higiene de manos, higiene de mesones, no mezclar, por ejemplo, alimentos crudos con cocidos, respetar los tiempos de cocción, que las carnes, por ejemplo, si es que se va a hacer, tengan una cocción adecuada.
no mezclar las tablas de lo crudo con lo cocido, también es importante. Lavar y sanitizar las frutas y las verduras que se vayan a ocupar. Eso es como súper importante y relevante a tener en consideración cuando uno va a preparar alimentos. Incluso en la casa, no solamente cuando uno habla de ollas comunes. Natalie, te hago la última que me quedó pendiente, lo dijiste en la respuesta anterior y me parece interesante porque también nos habían dicho, si van a tener una nutricionista, pregunten. Respecto del tema de las lesiones, ¿cómo influye el tema de la nutrición en las lesiones? Recién lo dijiste y claro, pucha, si uno se lesiona finalmente no puede disfrutar. Pero en términos tanto competitivos, pero más bien en términos recreativos, ¿cuánto puede influir una buena o una mala nutrición en el tema de las lesiones? Y con esto en teoría, cuando uno tiene una alimentación saludable, logra cubrir todos los nutrientes que uno necesita, ya sea macronutrientes, que son los más conocidos, carbohidratos, proteínas, lípidos, y micronutrientes, como vitaminas y minerales. Sin embargo, cuando uno ve a una persona que tiene sobrepeso u obesidad, no necesariamente está bien nutrido. Puede tener cierto déficit de algunos micronutrientes, como vitaminas y minerales. Entonces, una mala alimentación, ya sea que nos lleve a sobrepeso, obesidad o no, puede producir el déficit de estos nutrientes, y estos micronutrientes, vitaminas, minerales, se han asociado con mayor riesgo de lesiones. Por ejemplo, bajas ingestas de calcio con riesgos de fractura, o fracturas por estrés, o que uno de repente diga, no, ¿sabéis que si yo iba caminando nomás y me fracturé? Ya, sí. Esas fracturas generalmente son por algún déficit de algún micronutriente. Calcio, vitamina D, generalmente. Entonces, también los riesgos a desgarrarse. Cuando uno no tiene una adecuada alimentación en términos de proteína, en términos de vitamina A, vitamina C, que son los que generan estos tejidos, puede tener un mayor riesgo a un desgarro, por ejemplo. Entonces, hay una asociación. No, si yo digo, da lo mismo, si no voy a jugar un rato nomás, a pichanguear, es importante también alimentarse bien, porque uno puede tener riesgo de lesionarse. Natalie Llanos, nutricionista, magíster en nutrición y alimentos, mención promoción de la salud y prevención de enfermedades crónicas asociadas a la nutrición, nutricionista de Cobresal, ha sido experta en deportes también. Gracias por acompañarnos en esta edición de Ideas para Clubes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero haber resuelto las preguntas que tenían ahí. Te vamos a seguir molestando. Me parece. Dale. Estoy dispuesta, así que escríbanme nomás y conversamos de nutrición o de fútbol o de lo que quieran. Gracias. Gracias. Un abrazo. Vale. Chao, que estén bien. Vale, continuamos, Álvaro, dale tú. Sí, a ver, algunas cositas que nos dejó Natalie. El problema se aborda de forma sistémica. Sí. La nutrición en los colegios es clave, desde ahí, de los más chiquititos. Ojalá Natalie sea una nutricionista. Sí, mucha educación, clave. Y a corta edad, a la menor edad posible, es mejor para desarrollar en el futuro niños más conscientes en la elección de la comida. Puntos de venta saludables. Claro, el entorno sí, también. Lo dijo. Claro, ampliar la oferta, dijo. En espacios donde haya venta hay que ampliar la oferta. Sí. Bueno. Ahí un consejo de las bebidas energéticas, claro, no dan alas, no te dan la mayor cantidad no es aconsejable menos, como hacía la pregunta Jean-Pierre, bebida energética antes del partido. Para el tema de las ollas comunes y toda esta crisis sanitaria que estamos viviendo, uso de medidas saludables, ¿ya? No contaminación cruzada, no tener mezcla de productos cocidos con crudo, mantener las medidas de higiene, el lavado de manos, importantísimo también para esta situación que vive hoy día el país. Y por último, la nutrición tiene una directa relación con el déficit de esos micronutrientes, ¿ya? Hay déficit, o sea, con las lesiones, en el fondo. Una lesión va a tener necesariamente una directa relación con algún déficit de micronutrientes. Ya para ir cerrando esta edición número 4 de Ideas para Clubes, donde conversamos de caminos para una mejor nutrición en los clubes de barrio, hay una búsqueda de la semana como en cada edición, Álvaro. ¿En qué consiste la de esta oportunidad? Vamos hacia Argentina y dice: lanzaron el programa Clubes Saludables Formosa, Argentina, ejemplo de una política pública.
Bien, esto es porque la importante propuesta consiste en recorrer cada club deportivo de la ciudad de Formosa, Argentina, tomar la masa corporal y talla de cada niño y niña y realizar un diagnóstico del estado corporal para el entrenamiento deportivo. Entonces la búsqueda, la repetimos, es... Programa de Clubes Saludables Formosa, Argentina. Listo, perfecto. Gracias a todas y a todos por sintonizar nuevamente una edición de Ideas para Clubes. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Un abrazo, Álvaro. Chao, chao. ¿Quedaste con gusto a poco? El próximo miércoles estamos de vuelta con un nuevo capítulo de Ideas para Clubes, el podcast titular de Fundación Clubes. Escúchanos y comparte este podcast a través de las plataformas y redes sociales de Diario Titular. Cada día te leo más. Este podcast lo puedes seguir gracias a Playoff Deportes, la industria nacional con la mejor indumentaria deportiva para tu club de barrio. Búscanos en Facebook como Playoff Deportes.